El 27 de julio de 2025, el cielo de Ucrania se estremeció y, en cuestión de segundos, cientos de tanques norcoreanos y miles de soldados irrumpieron en territorio ucraniano. La invasión, cuidadosamente planificada, se sumió en el caos. Los drones suicidas, encargados de liderar el asalto, explotaron prematuramente en una lluvia de fuego. Los tanques T-90, antaño símbolos de poder, fueron destrozados por minas invisibles. El casco de un vehículo blindado salió volando por los aires y aterrizó boca abajo. Su tripulación nunca logró salir. Corea del Norte había pasado de ser cazador a presa. Los gritos resonaron en los campos llenos de humo al explotar los paneles reactivos del blindaje. Las tuberías de combustible se incendiaron y el personal médico fue alcanzado mientras intentaba atender a los moribundos. Un joven recluta norcoreano, recién salido de la escuela, salió arrastrándose de un vehículo blindado en llamas, solo para ser incinerado por una segunda explosión minutos después. Desde las colinas y los árboles, el ejército ucraniano atacó con una precisión aterradora. No había donde reagruparse, ni cobertura aérea, ni segundas oportunidades. Esta no era una lucha justa. Era una trampa. Y los norcoreanos se lanzaron a ciegas. Y bajo el fuego, reinó el silencio. Un silencio que solo llegaba tras cientos de muertes. ¿Qué había provocado el fracaso tan estrepitoso del ejército norcoreano? ¿Cuál era la trampa? Acompáñenme y descúbranlo. Exactamente a las 6:40 de la mañana del 27 de julio de 2025, las imágenes satelitales revelaron una visión escalofriante sobre el este de Ucrania. Una vasta columna blindada, la más larga vista desde las primeras semanas de la guerra, avanzaba hacia el oeste desde una base rusa capturada en la región de Donetsk. Pero esta vez, los tanques no eran rusos. Eran norcoreanos. Las marcas en los pasillos lo confirmaban. Pyongyang se había unido a la lucha. Desde ese momento, Ucrania supo que no se enfrentaba a otra escaramuza. Se enfrentaba a una invasión a gran escala lanzada por un régimen a medio mundo de distancia. Liderando la carga iban 80 drones suicidas, de vuelo bajo y rápidos, programados no para observar, sino para explotar. Cada uno portaba suficiente fuerza explosiva para destruir búnkeres y cavar cráteres en acero reforzado. Volaban como un enjambre de langostas de acero, despejando el camino para lo que venía después. 60 tanques de batalla principales T-90, 40 transportes blindados de tropas y más de 800 soldados de infantería de élite. La columna rugía entre los aviones en estrecho, formación, calculada, ensayada y letal. Era la primera vez que Corea del Norte desplegaba un grupo de ataque mecanizado totalmente integrado en territorio extranjero. Y no estaban allí para negociar. Analistas occidentales estimaron el coste de la fuerza en más de $370 millones, una suma impensable para un país sometido a sanciones internacionales. Pero eso era parte del mensaje. Corea del Norte no solo respaldaba a Rusia. Estaba enviando una onda expansiva por el flanco oriental de la OTAN. Creían que Ucrania estaba débil, expuesta, tambaleándose. Pero Ucrania no dormía. En las profundidades, algo mucho más devastador ya se había preparado. Antes de que sepamos qué es, dime desde qué lugar del mundo estás observando. Ahora, veamos a qué se enfrenta Corea. Lo que los tanques norcoreanos no pudieron ver, y lo que sus vehículos aéreos no tripulados no detectaron, fue el terror silencioso que yacía a pocos centímetros de la superficie. 3 millas cuadradas de tierras de cultivo al oeste de su avance habían sido meticulosamente transformadas en una zona de muerte. Bajo el mando del general Mykolaichenko, la 93ª Brigada Mecanizada de Ucrania había pasado 17 noches consecutivas sentando las bases para una de las operaciones defensivas más peligrosas de toda la guerra. Enterradas bajo campos de trigo, caminos rurales y acequias, había entre 40 y 200 minas antitanque. Suficientes para inutilizar una división blindada entera. Pero no era la cantidad lo que hacía mortal la trampa. Era la precisión. Las minas no estaban dispersas. Estaban diseñadas en zonas de aniquilación estratificadas con placas de presión alternas, detonadores infrarrojos y sensores sísmicos.
Se dejaron deliberadamente carriles estrechos y seguros para inducir a los conductores enemigos a una falsa confianza. Un diseño tan ingenioso que había sido revisado y aprobado por ingenieros de combate de la OTAN. Desde el aire, el campo de batalla parecía un campo tranquilo. Desde abajo, era un cañón cargado. A las 7:03 de la mañana, el primer tanque norcoreano cruzó la línea invisible. Segundos después, una explosión amortiguada convirtió 65 toneladas de acero en escombros voladores. Su torreta, un sólido bloque blindado, se elevó 14,7 metros antes de estrellarse contra una hilera de árboles. En 4 minutos, 17 tanques fueron destruidos, la mayoría sin disparar un solo tiro. Dentro de un vehículo de mando ucraniano, los operadores de vehículos aéreos no tripulados observaban el caos que se desataba a través de señales térmicas en vivo. Cada explosión se registraba en tiempo real, con coordenadas actualizadas. Los drones sobrevolaban silenciosamente, proporcionando nuevos datos cada 12 segundos. Pero entonces casi ocurrió el desastre. Un camión de suministros ucraniano que transportaba cargas de repuesto para baterías de drones leyó mal su punto de referencia GPS. Se desvió a menos de 1,8 metros de la capa exterior del campo minado. Si hubiera provocado una reacción en cadena, toda la trampa podría haber detonado prematuramente, convirtiendo meses de preparación en un fracaso catastrófico. Un operador de drones gritó por el comunicador. El conductor del camión frenó de golpe justo a tiempo. El polvo se asentó. Desastre evitado. Fue un recordatorio inquietante. En la guerra moderna, incluso la brillantez camina por el filo de la navaja. Pero Ucrania se mantuvo firme. Y Corea del Norte, adentrándose ciegamente en lo que creía terreno abierto, ahora estaba desangrando metal, petróleo y vidas en un paisaje diseñado para consumirlas. Y era solo el principio. Por favor, denle me gusta, suscríbanse y únanse a mí para presenciar las armas de destrucción masiva de Corea del Norte. A las 7:15 de la mañana, apenas 12 minutos después de que el primer tanque norcoreano estallara en llamas, Ucrania desató su segundo acto. Esta vez, el suelo no explotó. Rugió. Desde 3 direcciones ocultas, al sur de la línea de árboles, bajo la cresta al oeste y desde un sendero socavado de una aldea, llegó el inconfundible estruendo de los blindados ucranianos. 32 tanques T-84 Oplot avanzaron a toda velocidad, con los motores rugiendo a 72 km por hora y su blindaje compuesto cerámico brillando bajo el sol naciente. Los apoyaban 10 obuses autopropulsados Bodana 2 S-22 precargados con proyectiles guiados GPS-G con una precisión de 1,7 metros. En sus flancos, plataformas antiaéreas móviles repletas de cañones rotatorios, a la espera de lo que viniera desde arriba. Las fuerzas norcoreanas, aturdidas por la destrucción del campo minado, se apresuraron a reposicionarse. Las torretas de los tanques oscilaban torpemente, los soldados desmontaron bajo presión y las señales de radio se superponían en un caos. Pero era demasiado tarde. La contraofensiva ucraniana no fue solo una reacción. Fue un ataque con munición de precisión planificado, puesto en marcha en el momento en que detonó la primera mina. En los primeros 90 segundos, 9 tanques norcoreanos más fueron destruidos por impactos directos. Un proyectil Oplot atravesó 2 vehículos blindados de un solo disparo, el salón del segundo vehículo se incendió antes de que siquiera se detuviera. Sobre el campo de batalla, 33 drones suicidas norcoreanos supervivientes, aquellos que no habían detonado en el avance inicial, comenzaron a lanzarse en picado hacia los tanques ucranianos que se aproximaban en una última represalia. Pero Ucrania estaba preparada. Montados a ambos flancos de cada punta de lanza blindada se encontraban cañones rotatorios Val-6, monstruos antiaéreos de 6 cañones capaces de disparar 4.000 proyectiles por minuto. Guiados por adquisición de objetivos por infrarrojos y estabilizados sobre soportes giroscópicos, estos cañones convirtieron el cielo en una trituradora de carne. En 4 minutos, 47 de los 53 drones en total fueron destrozados en el aire. Algunos detonaron a solo 9 metros sobre las torretas de los tanques ucranianos, pero sus conos de explosión fueron redirigidos inofensivamente hacia el cielo por los paneles de blindaje reactivo del tanque,
diseñados para absorber y desviar las explosiones ascendentes. Los 6 drones restantes perdieron la señal o se desviaron de su curso por interferencias de guerra electrónica. Los sistemas de defensa aérea ucranianos inundaron las ondas de radio con falsas señales de GPS, engañando a los drones para que se desviaran hacia laderas vacías y graneros abandonados. Entonces llegó la artillería. Desde una línea de fuego a 600 metros al este de la principal zona de aniquilación, los obuses ucranianos abrieron fuego contra las unidades norcoreanas en retirada. Los proyectiles impactaron con espoletas de proximidad de 3 metros, explotando justo por encima de las tropas y los camiones de carga que huían. Un impacto directo cortó una línea de combustible, provocando una bola de fuego que envolvió 3 vehículos médicos en segundos. El comandante de tanque ucraniano Vadim el Lobo K, observando el espectáculo desde una cámara de Huy, lo dijo claramente. No se retiraron. Se evaporaron. A las 7:31 de la mañana. Apenas 16 minutos después del inicio de la emboscada, el frente había dado un vuelco. Lo que había comenzado como un bombardeo era ahora un colapso. Y Ucrania, superada en armamento y número, avanzaba. Y el verdadero impacto aún no había llegado. Lo que sucedió a continuación selló el destino de Corea del Norte en esta región y sacudió su cadena de mando hasta la médula. A las 7:35 de la mañana, la vanguardia norcoreana estaba destrozada, sus vehículos blindados reducidos a escombros fundidos y su enjambre de drones aniquilado en el cielo. El campo de batalla crepitaba con el silencio de las radios. Y fue entonces cuando comenzó el golpe final. La operación Frosthawk, una maniobra clasificada que llevaba meses preparándose, estaba ahora en movimiento. Desde trincheras excavadas, graneros abandonados, alcantarillas de riego y líneas forestales, 850 soldados de infantería ucranianos comenzaron a alzarse. Habían esperado en silencio durante más de 36 horas, cubiertos con redes de camuflaje, con la temperatura corporal monitoreada por parches biométricos para evitar ser detectados por drones térmicos. No eran reclutas. Eran los 7 mejores equipos de fuego de Ucrania, tiradores térmicos de rayos X, tripulaciones de RPG-29 antiblindaje, escuadrones de guerra electrónica armados con inhibidores portátiles de 2 cañones y morteros guiados por drones. Mientras la infantería norcoreana en retirada desmontaba de los transportes de tropas en llamas, intentando reagruparse detrás de una granja derrumbada, el cielo se iluminó. Docenas de proyectiles de RPG-29 silbaron por el campo, cada uno con una ojiva cargada en tándem capaz de atravesar 600 milímetros de blindaje reactivo. Un impacto directo incendió un camión de munición norcoreano, enviando una bola de fuego de 3 pisos de altura. Su onda expansiva rompió ventanas a 800 metros de distancia. Desde la cima, francotiradores equipados con miras térmicas AVX de 12 milímetros aniquilaron a los líderes de escuadrón uno a uno, apuntando a los cascos con señales infrarrojas que diferenciaban a las unidades de mando de los soldados de a pie. Cada baja desató una nueva oleada de pánico en las dispersas filas. En 6 minutos, más de 110 soldados norcoreanos murieron o quedaron incapacitados. Algunos huyeron, otros soltaron sus armas y se arrastraron para cubrirse, pero no había a dónde ir. Horas antes, el tercer escuadrón de reconocimiento aerotransportado ucraniano se había infiltrado en la retaguardia a través de túneles de drenaje abandonados, construidos durante la época soviética. Ahora emergían tras los soldados que huían, formando un muro de acero de fuego de supresión. Atrapados entre las llamas y un nudo cada vez más apretado, el batallón norcoreano fue destrozado por ambos lados. Entonces, entre el humo y la sangre, llegó el momento inesperado. Dentro de un vehículo de mando norcoreano desplomado, medio enterrado bajo un pino en llamas. Los médicos ucranianos encontraron a un oficial herido, con el uniforme destrozado, el rostro ensangrentado, pero las botas limpias. Colgaba del hombro un dispositivo de comando GPS de muñeca de fabricación rusa, aún operativo. Un escáner biométrico confirmó su identidad. El coronel Kim Un-ho, comandante del 42º Regimiento Blindado de Corea del Norte. Había intentado hacerse pasar por un soldado herido, pero,
Un sargento ucraniano de mirada aguda notó la gorra de campaña forrada de satén que llevaba debajo del chaleco, una prenda de oficial. En cuestión de minutos, fue remendado, sujetado y trasladado en helicóptero. En su poder, llevaba discos duros SS descifrados, órdenes de batalla completas para las siguientes 72 horas, mapas de repliegue para 4 regimientos norcoreanos apostados cerca del frente de Azov. Los analistas ucranianos la calificarían posteriormente como la captura en el campo de batalla más valiosa desde el comienzo de la guerra. Pero en ese momento, mientras el coronel era trasladado bajo la sombra de un rotor, lo que más importaba no era lo que llevaba. Era el hecho de que era el último hombre que quedaba en pie. A las 8:05 de la mañana, apenas 85 minutos después de que el primer tanque norcoreano cruzara la línea, la ofensiva había fracasado por completo. Las cifras eran alarmantes: 42 vehículos blindados destruidos, 14 abandonados en retirada, más de 230 soldados norcoreanos muertos o capturados, y lo más crítico, un comandante de regimiento rescatado con vida, que portaba inteligencia estratégica para 4 frentes de batalla. Las imágenes satelitales confirmaron la magnitud del desastre. Imágenes de drones mostraron rastros de escombros en llamas que se extendían a lo largo de 2,7 kilómetros, campos destrozados como cicatrices y camiones de suministros aún en llamas mucho después del cese de los combates. Pero quizás el silencio más impactante provino de Pyongyang. Por primera vez en el conflicto, los medios estatales norcoreanos permanecieron a oscuras durante más de 36 horas. Ningún discurso de victoria, ninguna declaración, ninguna negación. Según la inteligencia occidental, 3 generales del Ejército Popular de Corea fueron puestos bajo investigación interna en las 12 horas siguientes a la derrota. Se informó que uno fue arrestado mientras intentaba huir de la capital. En cambio, Ucrania no celebró con fanfarronería. En el hospital militar Mykolaiv, los médicos atendieron a heridos ucranianos y norcoreanos. Una foto de un cabo ucraniano ofreciendo agua a un recluta norcoreano de 19 años tembloroso con quemaduras en el rostro se hizo viral en cuestión de minutos. Porque aunque los misiles habían volado y los drones habían caído, esta seguía siendo una guerra entre seres humanos, hijos, padres, desconocidos. Y a pesar de toda su brutalidad, la lección que quedaba era clara. El poder no es conmoción ni asombro. Es precisión, paciencia y propósito. En poco más de una hora, Ucrania no solo había sobrevivido a un asalto mecanizado por uno de los regímenes más impredecibles del mundo, lo habían desmantelado pieza por pieza. Y el mundo estaba observando. Lo que se desarrolló en la mañana del 27 de julio de 2025 fue mucho más que una emboscada en el campo de batalla. Fue una lección, brutal, calculada e histórica. Corea del Norte, envalentonada por el silencio y empoderada por alianzas ocultas, lanzó lo que creyó que sería un ataque relámpago, un ataque mecanizado de 370 millones de pesos armado con drones, blindados y tropas de choque. Pero en solo 85 minutos, esa fuerza fue desmantelada, no por una potencia de fuego abrumadora, sino por previsión, ingeniería y moderación. Ucrania no respondió al acero con acero bruto. Enfrentó el terror con paciencia. Convirtió las tierras de cultivo en un campo minado, el silencio en estrategia y destrozó las expectativas con precisión quirúrgica. 42 vehículos blindados destruidos. 230 combatientes enemigos neutralizados, y lo más crucial, un comandante de regimiento capturado con vida, con información que podría transformar las próximas 72 horas de guerra. Pero entre los restos carbonizados y los cielos destrozados por los drones, emergió una verdad más profunda. La guerra puede ser librada por máquinas, pero aún es librada y terminada por personas. La imagen de un soldado ucraniano arrodillado junto a un adolescente norcoreano herido, ofreciéndole agua en lugar de ira, recordó al mundo algo mucho más poderoso que las armas: la humanidad. En un mundo dominado por el creciente autoritarismo, las alianzas cambiantes y la guerra liderada por drones, Ucrania nos recordó que la fuerza no se mide en misiles disparados ni en enemigos abatidos, sino en la sabiduría para anticiparse, el coraje para esperar y la dignidad para luchar sin perder el alma. Esta batalla ha terminado, pero su eco moldeará cada juego de guerra,
cada manual de campaña y cada doctrina militar que se escriba en las próximas décadas. Y ahora les preguntamos, ¿qué hará el mundo?